Buenas tardes, presidente José Luis Rodríguez Zapatero, autoridades, congresistas y restos de asistentes. Buenas tardes en este segundo día de este Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Empezamos la sesión de tarde y tenemos el gusto de poder escuchar la conferencia plenaria de don Enrique Iglesias García, secretario general iberoamericano, una de las conferencias esperadas en este Congreso. Señor Enrique Iglesias, tiene la palabra. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todas y todos ustedes. Yo quiero agradecer muy especialmente por la invitación a participar en este primer Congreso sobre Seguridad Jurídica y Democracia que organiza la Universidad de Girona, la que a través de la Cátedra de Cultura Jurídica ha organizado y convocado este Congreso, que espero que sea el primero de muchos más que vendrán. Yo quiero felicitar, por tanto, a la señora rectora, doña Ana Gelli, saludar también al director general de la cátedra, don Jordi Ferrer Beltrán, y por supuesto también al Consejo General del Poder Judicial de España, en la persona de su presidente, don Gonzalo Moliner, y del vocal Carles Cruz. También lamentar mucho el no poder quedarme para la próxima mesa redonda, donde dos grandes amigos, el presidente Zapatero y el embajador Eguiguren, van a hablar. Lamentablemente, un compromiso que no puedo sortear me hace volver a Madrid, pero no quería dejar de pasar esta oportunidad para estar presente y sobre todo para agradecer como secretario de la Comunidad Iberoamericana el hecho de que hayan tomado esta iniciativa y tengamos la oportunidad de discutir y debatir regularmente sobre este importante tema vinculado a los aspectos jurídicos del desarrollo económico y social, vinculados con América Latina. Digo esto porque yo creo que para nosotros, en esta comunidad iberoamericana, que tiene ya sus 23 años de existencia institucional, porque de la otra tenemos más de 500, pero en fin, como comunidad organizada, esto parte con las cumbres que se organizaron en la primera de ellas en México, en Guadalajara en el 91, y después fueron transcurriendo a través del tiempo para realmente descubrir que hay en lo iberoamericano una tradición de cultura, de lengua, de tradiciones, de historia, que une un poco a todos estos países que comparten el español y el portugués en América y en la península, y que de alguna forma tienen mucho en común en el mundo en que estamos. Yo creo que es la comunidad quizá con mayor raigambre en esas raíces culturales, que forman parte de su verdadero capital. Yo creo que cuando hablamos de Iberoamérica, hablamos por supuesto estos elementos, hablamos de intereses políticos, económicos crecientes, pero tenemos que hablar también de lo que son estas viejas tradiciones culturales que ciertamente nos dan un perfil propio, y en el mundo de hoy es importante profundizar en ello para seguir adelante. Yo no soy especialista jurídico, aquí hay muchísimas autoridades que sí lo son, y mi presentación en esta primera parte de esta tarde va a ser un poco reflexionar sobre el tema de la seguridad jurídica y la democracia, que es el tema central, y en segundo lugar la seguridad jurídica y la gobernanza mundial, es decir, todo el tema de la globalización, dos aspectos que realmente en lo personal me parece que son dos temas centrales en el debate hoy a nivel de América Latina y por supuesto a nivel del mundo. Seguramente ustedes ya habrán hablado, los anteriores ponentes, sobre lo que ha sido la evolución de la democracia en América Latina. Hoy, los que somos de mi generación ya, de las viejas generaciones, no podemos menos que mirar con simpatía que hoy tenemos una situación de democracia como no tuvimos nunca en América Latina, como también tenemos una situación de derechos humanos como no tuvimos nunca. Los que nos tocó vivir los periodos duros de los años 50 y las dictaduras del 60 y un poco más, tenemos que entender que realmente han cambiado cosas. En América Latina se ha dado un fenómeno interesante de evolución, yo diría especialmente en la democracia de origen, es decir, se vota, eso ya es importante.
Pero donde empezamos a tener un poquito más de problemas es cuando pasamos a la democracia de ejecución en los resultados y sobre todo la legitimidad social. Es decir, si la democracia está realmente dando respuesta a los problemas sociales de la región. Ahí ciertamente tenemos altibajos, pero yo creo que en conjunto es muy bueno, quizá privilegio de la edad, ¿no? Es mirar esto en perspectiva para llegar a la conclusión que realmente se han hecho cosas y espero que el futuro nos permita seguir haciéndola. Pero todo esto tiene que ver también con un fenómeno que ocurrió a lo largo de estos 30 o 40 años, donde se fue perfeccionando las condiciones para llegar a tener la democracia, que es un poco la evolución que ha tenido la región en materia de desarrollo económico y social. Los últimos 30 años del siglo pasado fueron años difíciles, con un crecimiento modesto, con prácticamente estancamiento en el ingreso per cápita en muchos países, crisis inflacionarias, crisis de balance de pagos, mucho fondo monetario. Yo creo que a principios de este siglo se produjo, sin embargo, un fenómeno importante que es la reacción de América Latina hacia un periodo de crecimiento sostenido muy significativo. En los últimos años la región creció un promedio del 5 o 6% por año. En algunos casos 7%, 9%, con tasas importantes de los países de la región. Y eso tuvo que ver fundamentalmente con 2 o 3 elementos que se dieron en este inicio de la década que explican el porqué ese pasaje de vuelta de página en la reacción de América Latina con su economía. Lo primero y quizá lo más importante es que aprendimos de los errores cometidos. América Latina, de alguna forma hoy, es una región que sabe administrar su macroeconomía, algunos más, otros menos. Como no puedo entrar en detalles, digo simplemente que no todo el mundo está en la misma posición, pero ha habido ciertamente avances significativos. Y en segundo lugar, el segundo elemento importante es que nos produjo a principios de esta década un fenómeno que es realmente excepcional en la historia del mundo y en la historia de la región. Aparece el fenómeno asiático, con China en el centro de ese fenómeno y por supuesto la India también, que le ponen un segundo piso al mundo, a la economía del mundo. Y en ese segundo piso tenemos mucho para ofrecer. América Latina, como ustedes saben, es una región privilegiada por la providencia en materia de recursos naturales en 3 grandes campos. Somos una gran reserva alimentaria del mundo, somos una gran reserva energética y somos una gran reserva en producción de minerales. Y esas 3 cosas juntas son las que de alguna manera demanda hoy en día el vigoroso crecimiento de la economía china y seguramente la India sigue por ahí y el resto de Asia. Eso nos dio la oportunidad de ver una valorización espectacular del precio de las materias primas. Y eso fue muy importante, especialmente de Panamá para el sur, de América del Sur. De Panamá para arriba fueron otros los factores, pero la economía americana es muy importante en el crecimiento o el no crecimiento de esa región junto con el Caribe. Pero ese fenómeno nos permitió una holgura económica que trajo además muchas inversiones hacia América Latina, algunas inversiones financieras, pero muchas inversiones en inversiones físicas, en inversiones en empresas y en infraestructura. Y además las tasas de interés han sido las más bajas de la historia contemporánea, con lo cual todo eso junto generó la oportunidad de que la región, una buena administración y este elemento que nos traía un poco la coyuntura internacional, América Latina empezó a crecer y empezó a tener ganancias también en materia social. La pobreza, que llegó a ser del 48% allá por inicios de la década primera de este siglo, bajó al 28%. Incluso la desigualdad, que sigue siendo el gran desafío de América Latina, comenzó a tener matices de evolución más o menos favorables. Bien, en ese contexto, por supuesto, se habló mucho de que esta era la década de América Latina. Puede ser, pero yo siempre fui bastante cauteloso en cuanto a tratar de proyectar todo esto con un sentido de largo plazo. Puede ser que sea la década, pero no es gratis, ¿verdad? Y para que realmente todo eso que se configura en esta perspectiva sea realmente la oportunidad de una transformación integral de la región en lo económico y en lo social, tienen que darse 2 grandes cosas. La primera es que realmente tengamos un mundo que no se enloquezca, ¿verdad? Cosa que no está segura.
No tenemos la seguridad, voy a referirme a eso un poco más adelante, y no tenemos tampoco seguridad que el fenómeno chino se mantenga a este nivel. Ya las perspectivas de principio de año fueron ajustadas a la baja el otro día, quiere decir que China está haciendo ajustes internos y por tanto para nosotros el fenómeno chino, para América Latina es fundamental. Es decir, lo que pasa en ese país va a determinar en muchos aspectos el ritmo de crecimiento de nuestros países. Eso es lo primero. Y lo segundo es que seamos capaces de hacer internamente lo que no hemos hecho hasta ahora. Y son básicamente algunas revoluciones que están en el centro de nuestra preocupación. Para ser muy sintético, yo diría, la primera gran revolución es la educación de calidad. La segunda gran revolución es incorporar la tecnología en nuestro sector productivo y sobre todo el sector exportador, y junto con la tecnología, la innovación. En tercer lugar, reformar las instituciones. Nosotros tenemos un Estado que todavía no es el Estado que necesita una economía vigorosa, productiva, eficiente y con alta tecnología. Y eso ciertamente es una gran tarea, bien complicada, pero que está por ahí presente. Y por último, yo diría, derivado de todo lo anterior, la otra revolución sería tener una mejoría en el elemento central de la región, que es la desigualdad. La pobreza, por último, la vamos a sacar. La desigualdad es un poco más complicada. Ese conjunto de elementos, educación, tecnología, reforma institucional y al mismo tiempo social, es un poco el meollo que nos permite decir nosotros no podemos desarrollar América Latina solamente exportando materias primas. Hoy el 70% de nuestro paquete exportador son materias primas. Así nos pasó en el siglo XIX y la cosa hizo que el desarrollo no fuera realmente tal, sino que fuera algo parecido a crecimiento con un poco de mejora social. Pero para hacer realmente una transformación moderna, nosotros precisamos esos elementos que acabo de mencionar. Bien, pero todo eso requiere algo fundamental, que es la inversión. Nosotros precisamos la inversión fundamentada en el mayor ahorro interno y en la inversión que venga de afuera. Y es ahí donde el tema central de la conferencia de ustedes adquiere un papel fundamental, que es el papel de realmente cómo hacemos para mantener una seguridad jurídica que nos permita realmente atraer inversiones, darle confort al inversionista y de alguna manera ser previsible. Y yo digo que esto es importante porque una de las cosas que han ocurrido en el mundo, y cuando uno lo compara con los últimos 30 años, es que la previsibilidad ha caído enormemente. En los últimos 30 años nos pareció que todo era claro, todo estaba... Ya no son tan claras las cosas. Por eso que de alguna manera para hacer frente a este grado de imprevisibilidad que hay hoy en todas las facetas en el mundo entero, la idea de tener un sistema jurídico que le dé tranquilidad a la inversión es algo muy importante. Los países de América Latina y los países de Europa hace pocos días, hace pocos meses, se reunieron, como ustedes saben, una cumbre, y ahí en Santiago de Chile, CELAC y la Unión Europea, y de alguna manera concretaron eso en un texto. Yo lo leo, es un minuto solamente. Dijeron así esto a los países de las dos orillas. Reafirmando que el comercio y la inversión promueven el crecimiento económico, reconocemos la importancia de los marcos regulatorios estables y transparentes en ambas regiones y de proporcionar seguridad jurídica para los operadores económicos. Yo creo que esto, por tanto, se convierte para nosotros en el tema central, para poder realmente apuntalar los grandes desafíos en un contexto internacional que puede ser que nos continúe dándonos oportunidades para crecer, el tema de generar un clima de inversiones que permita de alguna forma hacer frente a los grandes desafíos de la inversión económica y social es fundamental. Por eso que yo creo que en todo esto la necesidad de valorar los esfuerzos de mantener una seguridad jurídica que sea capaz de dar previsibilidad y al mismo tiempo una seguridad jurídica que esté acompañada por el hecho de que hay que respetar a los países en sus instituciones, en sus políticas, cumplir con los reglamentos, de manera que haya una seguridad que opera en ambos extremos. Esa ha sido un poco la filosofía que de alguna manera se discutió en Santiago de Chile. Es decir, los países han querido de alguna manera demostrar que se quiere tener en ese sentido una comprensión e integración de las empresas dentro del clima de inversión que corresponde a los países de la región. Dicho sea de paso, nosotros en la Comunidad Iberoamericana estamos de alguna forma tratando de apoyar este hecho y quiero decirles, por ejemplo, que ha surgido por parte del sector privado, por parte de los colegios de abogados, las asociaciones de abogados, surgió la idea de crear
y está en marcha un proceso de la creación de un tribunal arbitral iberoamericano. No faltaba eso. Nos faltaba tener un tribunal que se vaya formando con prestigio, que se vaya sentando, pero es muy importante saludar esta iniciativa. En la cumbre de Cádiz de los jefes de Estado se saludó la necesidad de que tengamos un tribunal para dirimir los conflictos que esté abierto a las empresas privadas, hecho por el sector privado y financiado, por tanto, por el sector privado. Es una de las cosas que realmente podemos señalar como aspectos positivos en la que estamos enmarcados. De manera que yo diría que, y ahora uno esto a lo que dije al principio, la democracia para ganar legitimidad social tiene que ser capaz de los países. Y yo creo que para eso se requiere mirar a la región en su conjunto y entender que hay que tener condiciones para que realmente la inversión permita apuntalar sanas políticas eficientemente aplicadas para poder resolver realmente con democracia a los pueblos. Yo creo que nosotros en América Latina, por lo menos lo que dicen las encuestas, la gente opta por la libertad y la democracia en la medida en que hemos pasado periodos muy duros. Pero yo tengo la impresión que es muy importante que aquella democracia de origen y la democracia que tiene que ver con la ejecución se vea acompañada también en grado alto por los problemas de poder ofrecer juntamente con eso oportunidades importantes de solución a los temas sociales. Ese es el primer comentario que quería hacer en la tarde de hoy. El segundo comentario va mucho más dirigido a otro tema que nos preocupa particularmente, y es un poco el tema de la seguridad jurídica a nivel internacional, que yo traduciría, como leo en estos campos, como la necesidad de mirar la gobernanza del mundo en las perspectivas que hoy nos presenta la comunidad internacional. Y yo creo que ahí es donde de alguna manera nos vemos encontrados en una situación que vale la pena reflejar un poco en estas palabras. Lo primero que yo diría es que estamos frente a una crisis que no es mundial, porque un mundo que crece al 3,5% no tiene una crisis mundial, pero es una crisis de los grandes centros de poder mundial, económico mundial. Europa, que es el 23% del Producto Mundial, Estados Unidos, que es el 21% del Producto Mundial, y Japón, 8 o 10%. Ahí tenemos, es decir, el sustrato de lo que está en crisis son estos grandes motores de la economía internacional. Estamos en una crisis de proporciones muy significativas. Yo tengo la impresión que uno podría decir que esta crisis es quizá en muchos aspectos superior a la crisis de los años 30. Y eso nos pone a nosotros frente a la necesidad de pensar un poco cuáles son los grandes desafíos que plantea la crisis. Todos conocemos un poco cómo surgió todo este negocio de la crisis. O sea, parte de Estados Unidos y partió fundamentalmente porque, de alguna manera, el sector financiero se salió de madre y comenzó a hacer especulaciones en gran escala que dieron lugar a grandes aspectos positivos, pero también a inmensos aspectos de especulación, de codicia y de falta de ética, y que dio lugar precisamente a uno de los fenómenos que fue el derrumbe del sistema financiero en los Estados Unidos, que luego contagia a Europa y de alguna manera al resto del mundo. Yo creo que de alguna forma este es el tema central que tenemos por delante. Yo pienso que de alguna forma el tema es cómo hacemos para hacer frente a este tema, y yo creo que lo que está en crisis hoy, en gran medida, es la gobernanza mundial, los grandes equilibrios de la gobernanza mundial. Yo creo que lo primero a destacar es que el mundo a que nos va a llevar la situación actual, en los subcambios, no es el mundo del que partimos, es decir, el mundo va a llevar a una nueva economía, movida fundamentalmente por los problemas de la tecnología y la innovación, donde los grandes motores del crecimiento van a estar a partir de la economía del conocimiento. Un mundo que va a ser otra sociedad dominada por clases medias. Se dice que en los próximos 20 años van a entrar a la condición de clases medias 3.000 millones de personas. Es una cifra espectacular, pero ese mundo de clases medias es distinto. Va a ser un mundo que va a consumir mucho, que va a demandar mucho, pero al mismo tiempo un mundo reclama cosas nuevas. Hoy lo vemos en América Latina, es decir, lo estamos viendo. Yo nunca había visto, siempre digo esto en mi época de juvenil, salir a la calle como estudiante a pedir calidad de la educación. Pedíamos ingresos, más plata, y pedíamos más autonomía del gobierno, pero más calidad. Esto está pasando hoy, como ustedes lo saben, en un país como Chile, por ejemplo. Es decir, que ese mundo de clase media también es un mundo distinto. Y en tercer lugar,
nos enfrentamos a un mundo que está mirando la transferencia de poder económico más grande en la historia de la humanidad, del occidente hacia el oriente. Ese panorama de un nuevo mundo nos lleva a grandes desafíos por delante. Y yo quisiera señalar 4 o 5 aspectos para no tomar demasiado tiempo de ustedes, pero que son cosas que en lo personal y en lo institucional a mí me preocupan particularmente. El primer problema es cómo salimos de la crisis actual. Yo nunca había visto, le digo, y son muchos los años que uno tiene detrás, que el mundo estuviera frente a una crisis de este tipo con posiciones distantes entre la tesis americana y la tesis europea, la que prevalece en Europa. Ni nunca había visto que el norte de Europa discrepara con el sur de Europa. Es decir, lo primero que uno puede decir de esa crisis es que estamos en presencia de una crisis realmente rebelde en su profundidad, pero muy atípica, por esta característica que acabo de mencionar. Se da en un contexto donde los grandes motores del capitalismo no están de acuerdo en lo que hay que hacer. Eso es grave, porque eso es lo que alimenta la inseguridad y hace que tengamos en este momento 2 ritmos de salida de la crisis, uno en Europa y otro en Estados Unidos. Y esto no había ocurrido nunca. Estos son los hechos que realmente nos sorprenden frente a la crisis actual. Entonces, frente a ese tema de la salida de la crisis, hay 2 aspectos que a mí me parece que importa destacar frente al futuro. El primero es el sector financiero y el segundo es el sector comercial. Déjenme que les cuente cómo yo veo un poco la cosa. El sector financiero. Yo viví en el mundo financiero toda mi vida, público y privado. Y claro, el tema central es que se desarrolló un mercado financiero no bancario que comenzó a tener una explosión de iniciativas altamente creativas y yo diría con mucha capacidad de generar riqueza. Pero también alimentaron la no regulación y como consecuencia de la no regulación todo lo que fue la expansión del riesgo en límites inconcebibles. Era tal la seguridad que había respecto al riesgo que se llegó a creer que el riesgo se podía medir con una ecuación matemática. Yo ahora que lo veo a la distancia digo, pero ¿cómo se pudo pensar que el riesgo se puede medir con una ecuación matemática? La ecuación ayuda, pero el riesgo es una cosa mucho más compleja que eso. El mundo se convenció de que tenía la varita mágica del crecimiento. Siempre que no se regulara. La condición central, yo vivía en Estados Unidos en esa época, no nos metamos, el mercado lo sabe mejor y lo mejor que podemos hacer es sacar al Estado del mercado. Bueno, eso que pasó llevó a lo que vimos ahora, a la explosión del sector financiero y los meses trágicos del mes 2008, desde septiembre hasta diciembre, fueron realmente un momento, un peligro inmenso de un colapso total del sistema capitalista. Entonces, yo diría que el sector financiero fue un factor de enorme creatividad, porque la verdad es que lo que se ha permitido con estas nuevas técnicas de securitización, de los derivativos, ha generado una situación muy creativa, pero al no tener un marco regulatorio, se salió de madre y nos llevó casi al borde del abismo. Entonces, lo primero que yo diría es que el sistema financiero debe merecer una regulación importante. Y yo tengo la impresión, y lo digo con total ingenuidad, yo tengo la impresión que es demasiado grande el sector financiero no bancario. ¿El mundo precisa un sistema financiero que es 4 o 5 veces el Producto Mundial? No soy solo el que digo esto, pero yo creo que es un tema a pensar. Entonces hay que regular ese sector. Mientras que no tengamos la capacidad de hacerlo, vamos a tener problemas. El mundo necesita, la crisis actual parte y termina el día que seamos capaces de tener un sistema financiero regulado, libre, desde luego, con participación del sector privado, pero que sea capaz de mantenerse dentro de ciertas normas que corresponden a la regulación. Entonces, la primera lección que uno saca de esa crisis es la necesidad de mirar con inteligencia el sector financiero y darle alguna solución a futuro. Eso forma parte de una regulación significativa. Y yo creo que ahí es donde de alguna forma está desafiado un poco. Yo tengo un poco de preocupación porque recordará el presidente Zapatero, cuando se reunieron en Washington, el G20, se iba a hacer de todo en cuanto a regulación financiera. No se ha hecho. Se ha hecho algo, pero muy poco. Yo me pregunto, ¿no será que el sector financiero es mucho más fuerte que los sectores políticos capaces de tomar decisiones? No sé. Yo lo que digo es que para mí es un tema muy serio, lo digo con una profunda sensibilidad porque fui hombre de las finanzas
públicas y privadas. Y por tanto me parece que ahí hay un tema central. La estabilidad, la salida de la crisis se va a producir el día que tengamos realmente un sector financiero debidamente regulado. El bancario se hizo cuando la crisis del 30, creamos los bancos centrales fuera de que ya estaba el de Estados Unidos, de Francia, Alemania, Inglaterra, pero los demás bancos fueron surgiendo después. ¿Por qué? Porque se empezó y se creó el sector financiero bancario, está controlado. El sector no bancario, esa tremenda creatividad, permaneció. Por tanto, el primer elemento para mí es el sector bancario, es decir, el sector no financiero. Ahí está el primer desafío y eso es un tema de regulación. Es un tema de regulación en el sentido que ustedes manejan muy bien el concepto. El segundo tema es el tema comercial. El tema comercial. Mire, nosotros de alguna forma partimos de la base en la Ronda Uruguay, cuando el GATT pasa a convertirse en la Organización Mundial de Comercio, partimos de la base de que había que ir a algo que ha sido el gran objetivo, que es un comercio libre, abierto. Los países en desarrollo estuvimos reclamando por años que nos permitan abrir los mercados agrícolas, como uno de los grandes desafíos. Y que de alguna manera ese tema estaba y de alguna forma se fue avanzando. La creación de la Ronda Uruguay, en el sentido de crear la Organización Mundial de Comercio, ha sido un avance muy importante. Yo me pregunto, ¿no estaremos evolucionando en sentido de postergar los avances de la OMC? Y lo digo por lo siguiente, me da la preocupación de que de alguna forma tengamos en este momento a la vista cosas como esta. Se están generando los grandes megapactos en el mundo. El megapacto de Noratlántico, pero muy importante, entre Europa y Estados Unidos. El megapacto en el mundo del Pacífico. Si esto se hace a expensas de la apertura comercial, yo creo que sería en el fondo limitante. Yo creo que el mundo tiene que terminar con cuidado, que no aparezcan nuevas formas de encerramiento que nos conduzcan a conflictos. Yo creo que de alguna manera la política comercial hoy genera preocupación. Yo creo que esos grandes pactos son impresionantes en la medida que han salido estas reglas generales, que sean, si no vamos a tener problemas mirando al futuro. Por eso que el tema de la política comercial me preocupa particularmente. Yo no voy a mencionar otros elementos de regulación en la nueva gobernanza mundial, que son todos los grandes temas globales, como el caso concreto del medio ambiente, el caso del clima, los problemas del crimen organizado, todas estas cosas que forman parte del surgimiento espectacular que ha tenido en el mundo la globalización, de todos estos temas que requieren decisiones y requieren de alguna forma compromisos que se pongan en acuerdos que por ahora ciertamente no están arriba de la mesa. Y por último, déjenme que les cuente un poco lo que tenemos en el lado final de mi comentario, y es el siguiente. Yo creo que nosotros hicimos, en el año 45, partió la organización, digamos, económica, política y económica del mundo occidental. Esa organización se hizo sobre la base de crear las Naciones Unidas en el sector político, creamos Bretton Woods, el Fondo y Banco Monetario en el sector financiero, se creó la Corte de la Haya, el comercio vino después con la creación del GATT-OMC. Ese mundo fue un mundo occidental, y en inglés yo diría. Bueno, ese mundo va a tener que reconocer en los años que vendrá que hay otro mundo con el que va a negociar y que son poderes fácticos muy importantes. Y alguno de ellos, la primera economía del mundo, que es China, va a estar presente en el escenario. Vamos a pasar de un mundo multipolar a un mundo bipolar o unipolar a un mundo apolar, como decía hace poco el profesor Levitt de Francia en nuestra oficina. Yo creo que ciertamente esto obliga a lo siguiente. Yo creo que el mundo del futuro va a tener que conciliar en la gobernanza mundial reglas que reflejen de alguna manera los puntos de vista y las posiciones de las dos formas de ver. Es decir, la manera de ver el mundo a la occidental no coincide totalmente con la forma de ver el mundo a la oriental. Va a haber que buscar de alguna manera un diálogo constructivo entre ambas visiones del mundo. Esto es una enorme tarea. Es casi pensar en que hay que crear una nueva Naciones Unidas, respetando las posiciones, pero incorporándolas de alguna manera en una visión de conjunto. Si el mundo no es capaz de acordar en esa visión de largo plazo una relación civilizada, en donde podamos coexistir con distintos puntos de vista y visiones, pero hay un núcleo central sobre el cual realmente se asienta el futuro diálogo y la paz en el mundo, yo creo que vamos a tener problemas. Por eso que me parece que cuando hablamos de seguridad jurídica y globalización,
este fenómeno de la globalización que ha sido tan importante y que de alguna manera nos dio oportunidad para el mundo de crecimiento espectacular a lo largo de los años, debe también hacer frente a estos grandes desafíos, lo financiero, para terminar con la crisis, lo comercial, lo valórico y los grandes temas de la humanidad. Yo soy optimista porque creo que, por último, el hombre tiene un sentido de subsistencia muy importante y vamos a salir. Pero son desafíos muy importantes. Las próximas generaciones, yo creo, van a tener que repensar, y ustedes que tienen hombres del derecho, de la regulación, de los acuerdos, para mejorar la coexistencia y la convivencia pacífica, van a tener una buena tarea. La gente joven del futuro, yo creo, va a tener que pensar cómo reacomodar estos valores a esta nueva realidad que se le impone y que de alguna manera tiene que tener sus reglas y sus acuerdos debidamente concertados. No va a ser fácil, pero lo vamos a lograr. Mientras tanto, la humanidad va a seguir creciendo y junto con esto va a seguir acumulando sentido común. Yo así lo espero. Les deseo mucho éxito en la continuación de este encuentro y lamento mucho no poder acompañarlos. Muchas gracias. Después de la conferencia de don Enrique Iglesias, en nombre de la organización y de este Congreso, el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y la Universidad de Girona, que le deseamos que tenga un viaje placentero, decía antes que una de las conferencias más esperadas era la del doctor Iglesias, pero sin lugar a dudas, una de las más esperadas, por no decir la más esperada, es la del expresidente del Gobierno español, don José Luis Rodríguez Zapatero, que en nombre de la organización le agradecemos su presencia aquí y esta tarde, por lo cual, presidente, estamos todos expectantes para escuchar sus palabras. Cuando quiera, presidente Zapatero. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Deseo en primer lugar agradecer al Consejo General del Poder Judicial, especialmente a las personas de los miembros que están aquí, de su vicepresidente, de Carles, de mi buena amiga Margarita Uría, que es una de las mejores parlamentarias que he conocido en la democracia española y una de las mejores personas parlamentarias que he conocido en la democracia española. Estoy muy contento de verte. Por supuesto, la Universidad de Girona y a esa comunidad jurídica iberoamericana que tiene una honda tradición en el vínculo para construir un sistema jurídico, judicial,